Entonces, la construcción de polígonos regulares. ¿Alguien me puede decir qué entiende por un polígono? Que se acuerden. ¿Alguno? ¿Nadie? No se peleen. ¿Qué entienden por un polígono? O sea, ¿qué les suena a eso? ¿O qué han escuchado? Profe, yo una figura geométrica. Claro, es una figura geométrica. ¿Qué más características encontramos que ustedes se acuerden o hayan escuchado? Bien, entonces, eh, tenemos acá los polígonos. Los polígonos se entienden como aquellas figuras en donde todos sus ángulos, todos sus lados son exactamente iguales, ¿sí? No hay, no hay tampoco lados circulares, no hay lados estrechos, la figura no es compacta, sino que la figura, como lo vemos acá, es completamente uniforme, o sea, no hay ninguna irregularidad en su construcción. Eh, los polígonos se distinguen por eso, porque son figuras en donde sus lados son completamente rectos. Si nos damos cuenta, la construcción de cada figura son segmentos de recta. Entonces, segmentos de recta es decir una línea. Y esa línea se va sumando con otra línea. Y esa línea se va sumando con otra línea. ¿Y qué nos da? Un triángulo. Otra línea se va sumando con una línea, con otra línea, con otra línea. Y así, eso es la construcción básica, por decirlo así, que tienen estas figuras geométricas. Eh, estos, estas figuras tienen estas siguientes características. Entonces, polígono regular, figura geométrica que tiene todos sus lados iguales. Como ven, aquí son iguales, 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 iguales. Y se compone de las siguientes como aristas o ítems. Primero tenemos los lados, los vértices, que los vértices son como estas uniones, los ángulos, que los ángulos es lo que forma al unirse dos líneas. Digamos, acá hay un ángulo, acá hay otro ángulo, acá hay otro ángulo. Lo mismo. En cada intersección encontramos un ángulo diferente. Profe, ¿Sí? pero pena ver otro triangular con más lados. Eh, con más lados. No, generalmente un triángulo es solamente con estas aristas. Ah, Pero ya cambias, digamos, los ángulos que tiene, porque puede ser uno más, puede ser un ángulo más alargado que otro. Claro, que no ah, me deja anotar ahora. bueno. Bueno, entonces, sí, digamos, puede ser un triángulo de la siguiente manera. Espera, borro esto porque ya no podemos ver. Un triángulo puede ser de esta manera. Alguno de sus lados presenta un ángulo más pronunciado que otro. Eso suena Listo. Tenemos un contorno. Bueno, el contorno ahorita lo desarrollamos porque eso ya tengo que mostrárselo más en otra figura. El perímetro, que es la suma de los lados, digamos, esto mide 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, y sumados todo eso nos da el área total que tiene la figura. Entonces, esperen, tengo un chat que dice Brian, no escucho nada. Entonces, Brian, te sugiero que salgas y vuelvas a ingresar a la conferencia. Verifica el micrófono que esté bien conectado, que esté activado, porque a veces pasa eso. ¿Listo? Y la diagonal es más que todo esos, esas conexiones que hay de punto a punto. Entonces acá hay un ángulo, acá hay otro ángulo, acá hay un ángulo, etcétera, etcétera. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces, ¿cómo se ve esa construcción de polígonos que acabamos ya de observar? Entonces, ¿todos ven la imagen? Sí, señor.
Listo. Emanuel, léeme por favor la definición aparece acá de polígono. Polígono es la porción del plano limitada por rectas que se cortan Cortas. de 2 a 2. Listo. Entonces, lo que les decía, muchachos, de la definición del polígono era que es la sumatoria de varias rectas. Entonces, ¿sí se dan cuenta que aquí está como con unos bordes salidos? Sí, señor. Entonces, si nos damos cuenta, es la sumatoria de una recta. Acá hay una recta y acá hay otra recta que se unieron. Otra recta y otra recta que se unieron. Otra recta que se unieron. Entonces, al sumar varias líneas, nos da una figura completamente homogénea, o sea, perfecta, por decirlo así, y que mantiene unos lados completamente rectos e iguales. Bueno, aquí no son tan iguales porque aquí tenemos una arista salida, ¿sí ven? Acá también está deforme, acá también está deforme. Pero entonces, eh, las figuras geométricas se clasifican en las básicas, que serían los polígonos irregulares y regulares, y pues ya van construcciones más complejas, que la sumatoria de varias figuras, y esas pues ya se denominan de diferente manera. Entonces voy a borrar esto. Elementos de un polígono. Vamos a ver quién está ahí. Jordan, ¿estás? Sí, señor. Jordan, ya va a leer los elementos de un polígono, despacio. Sí, señor. Lados son los segmentos que lo limitan A, B, C, D. Listo, Vértices. silencio. A, Tranquilo, Jordan. Entonces, los segmentos que lo limitan. Entonces, aquí tenemos el segmento A, tienen que estar en minúscula, ¿no? Entonces vamos a ver las que están en minúscula. Segmento A, segmento B, segmento C y segmento D. ¿El segmento cuál es? Toda la línea. Toda la línea. Otra característica es que estas figuras son cerradas, o sea, nunca vamos a encontrar algo así, digamos, esto partido por la mitad, que haya un espacio así grande, sino que siempre va a ser cerrado. Siempre va eso a está mantener, bien. siempre va a mantener como una cerca, ¿sí? Como cuando se cierra un lote, se Sí, señor. mantiene con una cerca. Entonces, cada figura va a ser así. Eh, sígueme leyendo, por favor, Jonas. Vértices son los extremos de lados A, B, C, D. Listo. Los vértices es donde se juntan ya dos líneas completamente diferentes. ¿Sí se dan cuenta? Aquí tenemos A, aquí tenemos B, B, aquí tenemos C y aquí tenemos D, que son las que están acá mismo. Entonces, los vértices es donde se van a unir esas líneas, donde se unen. Esos van a ser los vértices, como las esquinas que tiene. ¿Listo? sí, señor. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. No, Sí. Continúa, Jordan, por favor. Ángulos son el espacio que forman cada dos lados consecutivos A, B y E. Listo. Los ángulos. Si se dan cuenta lo que está escrito en azul, esperen, borro eso porque no ven. Ahora sí, ¿sí lo pueden ver lo que está en El azul? azul. Sí, señor. Esos son ángulos. Digamos, los ángulos se define como la declinación que tiene ciertas figuras. Por ejemplo, aquí sería un ángulo como de 45. ¿Alguien se acuerda que nos ayuda a hacer, nos ayuda a averiguar cuántos ángulos, qué medición tiene el ángulo? ¿Alguien me dice? ¿Esto no es el transportador? El transportador, Jordan. Muy bien. Puntito para Jordan. Bien. Entonces, el transportador es el que nos va a ayudar a identificar qué tipo de ángulo tiene cada esquina. Como cada esquina no es igual, va a manejar pues ángulos completamente diferentes. Si digamos yo tengo un cuadrado, ¿los ángulos van a ser diferentes o todos van a ser iguales? Iguales. Iguales, ¿cierto? Porque yo no tendría un cuadrado, no es como algo así mal formado, ni tiene acá
un círculo y nada, sino completamente es uniforme, o sea, todos sus ángulos van a ser iguales. Iguales. El contorno, porfa. Contorno. Es la línea quebrada que forman sus lados. Listo. El contorno. Entonces dice, es la línea quebrada que forma sus lados. Entonces, aquí hay que ver algo global. No como una línea independiente, sino ya como una línea completa. Una línea completa. O sea, ya no tenemos acá una raya, otra raya, otra raya, otra raya, sino que aquí ya vemos una línea continua y eso va a ser el contorno. Más adelante lo veremos como el perímetro. ¿Listo? Ahora, el perímetro, ahí está. Ayúdame a leer, por favor. Perímetro. Es la suma de sus lados A más B más C más D. Listo. Entonces, en la figura, resulta que aquí, bueno, aquí está discriminado por letra, pero en los ejercicios que muy posiblemente hagamos, va a tener una medida, o sea, ya va a ir con números. Puede que este sea 5, este sea también 5, este 5, un ejemplo, ¿no? Porque pues obviamente no parece que tenga esas medidas. Entonces, si sumamos A, B, C y D, digamos 5 más 5 más 5 más 5, ¿cuánto nos da? 20. 20. Entonces, ese va a ser el perímetro, que es lo que miramos que tiene referencia al contorno. El contorno, pues, es la línea que pues forma la globalidad de la figura, pero el perímetro ya nos permite saber qué tanto espacio hay acá adentro. ¿Sí? ¿Qué tanto espacio hay alrededor en la figura? O sea, en este caso sería 20. Un ejemplo así pequeño. Ahora el último, Jordan. El último. Diagonal. Es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Listo. Segmento que une dos vértices. ¿Cuáles son los vértices acá? Los vértices son el espacio azul, ¿no? ¿Cuáles son los vértices acá en la figura? Acuérdense, muchachos, los vértices es donde se unen las dos líneas, donde hay la unión de dos líneas. Eso es un vértice. Si se dan cuenta que acá hay una línea que dice diagonal. Sí, señor. Entonces, como este punto A y el punto C no tienen una conexión como si con D y B, entonces se hace la diagonal, que es unir un punto alejado de otro punto alejado. Entonces, aquí en este punto alejado sería A y C. ¿Qué otro punto alejado hay que no se toca en ningún vértice? La D y la B. La D y la B, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso es lo que le llamamos diagonal, que une dos espacios que no están conectados de alguna manera entre sí. ¿Listo? Como poner un caminito, un puente. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Alison, ¿claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Segurísima, pero segurísima? Segurísimos. Bueno, listo. Entonces, vamos a la siguiente parte. Resulta que acorde a cuántos lados tenga, cuántos vértices tenga la figura, tiene también una clasificación, un nombre. Entonces, obviamente, sabemos que es un triángulo, pero ¿por qué sabemos que es un triángulo? Porque obviamente tiene tres vértices, tres lados, muy bien. Tres líneas que se juntan y forman una figura de tres lados, que es un triángulo. Acordémonos que el triángulo también puede ser de esta manera, pero entonces ya ahí varía el nombre, ya dependiendo de qué figura esté compuesta el triángulo, si es más alargado, si es más chato, si es más ancho, varía el nombre, ¿listo? Pero entonces la básica es triángulo. El cuadrilátero, o sea, figura de cuatro lados, por eso cuadrilátero. Entonces También tiene se puede relación decir el nombre figura. con los lados. Triángulo es de 3, cuadrilátero es de 4. ¿Listo? Cuando hay pentágono, entonces ¿cuántos lados serían? De 5.
De 5, ¿cierto? ¿Por qué? Aquí contamos un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados y 5 lados. Un pentágono puede ser así regular o puede ser irregular como aparece acá. Uy, ¿Listo? Ahora, cuando voy a un hexágono, ¿cuántos lados es? 6 lados. Es de 6 lados, ¿cierto? Entonces acá tengo un lado, dos lados, tres lados, 4 lados, 5 lados y 6 lados. Por eso, hexágonos. Y así sucesivamente con las figuras hasta llegar al decágono, que son 10 lados, como se ve acá. ¿Listo? De 10 lados. Y entonces hay una condición aquí abajo. Alison, ayúdame a leer esta condición que hay acá abajo. Si seguimos aumentando el número de lados, conseguimos el decágono de Sí. 11 lados. Que es de 11 lados, ¿sí? Dodecágono, 12 lados. Polígono de 13 lados. Polígono de 14 lados. Y pentágono, hasta ahí, profe, no se ve más. Bueno, pentágono ya es que es de más de 14, entonces ahí va aumentando. Obviamente esto no es de primera mano que uno se aprenda los nombres, ¿sí? Porque pues Sí. hay que practicarlo con ejercicio y pues ya uno sabiendo la regla básica que es contar los lados, uno va sabiendo qué nombre le puede dar a la figura. Yo voy Entonces, tomando apunte, profe. si yo tengo una figura de 4 lados, entonces, ¿qué nombre tendría ese polígono? Cuadrilátero. Cuadrilátero, ¿cierto? Si yo tengo una figura de 7 lados, ¿cómo se llamaría? Heptágono. Heptágono, ¿cierto? Entonces, estos nombres son más de ya memorizarlos, pero la idea es identificar siempre cuántos lados tiene la figura para poder saber qué nombre le podemos dar, qué clasificación tiene. No sé si me he hecho entender hasta ahí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a continuar. Aunque podrá parecer paradójico, pero la construcción de estos polígonos parte desde un círculo. ¿Por qué desde circunferencias? Porque si nos damos cuenta, entonces vamos a leer aquí lo siguiente. Aunque parezca incoherente, un polígono regular se crea a partir de un círculo. ¿Por qué desde un círculo? El círculo maneja un área, un radio, porque eso se mide por radio, donde pues a partir de circunferencias se van creando los vértices, donde se unen las líneas. Las líneas, ajá. Entonces, ven el círculo alrededor, ¿cierto? Uno grande. Sí, señor. Señor. Listo. Entonces allá tenemos varios puntos. ¿Esto qué sería? Si es un lado, dos lados, tres lados, 4 lados, 5 lados, 7 lados. ¿Cómo se llama esa figura? 7, Heptágono. Muy bien. ¿Cómo dijiste? heptágono. Exacto, porque tiene 7 lados. Entonces, espera porque ya borré demasiado acá. El círculo, pues es la base para poder formar estas figuras uniformes. Deben ser iguales, entonces al yo construirla de este lado no me puede quedar un centímetro más largo que este o este más corto. Tiene que ser perfecto, o sea, tiene que manejar las mismas figuras. Y para hacer esa construcción perfecta, por decirlo así, se maneja un círculo. Entonces, tenemos los vértices, ¿todos se dan cuenta? Sí, señor. Esos son los vértices. ¿Cómo sabemos que esos vértices deben ir en ese lado? Si se dan cuenta, acá hay otra circunferencia Hay que una entra línea. y acá entra otra. ¿Sí se dan cuenta? Sí, claro. Entonces ya cuando se unen esas dos, yo tengo un vértice, acá tengo otro vértice, acá tengo otro vértice y acá tengo otro vértice. Y el de ¿Se la acuerdan, mitad, profe. ¿se acuerdan cómo se llama esta que va atravesando y un punto que no se toca? Esto. ¿Cómo se llama? Diagonal. La diagonal, muy bien. Va atravesando y ya tengo otro vértice.
Entonces, al final yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. Entonces ya solamente que hago con una regla, voy uniendo la figura. Voy uniendo los puntos. ¿Se acuerdan del animaplano? Es lo mismo, es lo mismo. Pero igual, esto este tema es informativo porque pues no vamos a alcanzar a hacer ejercicios como tal, pero pues la idea es verlo para cuando más adelante ya estemos volviendo a trabajar figuras geométricas, podamos ya saber qué es un polígono, cómo se clasifican, etcétera, etcétera. Esto es, acuérdense que tenemos los regulares, los polígonos regulares, que son estos así perfectos, y hay unos que son irregulares, que ya pues puede ser de esta manera, algo así como o sea, que una figura no es completamente definida, entonces puede ser algo así. Eso ya son los polígonos irregulares, que pues más adelante los veremos. ¿Ha sido claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, creo que no es más, muchachos. Hasta ahí pues ya termina la sesión. Les recuerdo nuevamente, entonces esperen pausa.